Hoy hemos hablado de innovación. Hemos hablado de innovación porque estoy convencido que el gran volumen de empresarios mexicanos sigue en una cultura de generar valor, pero compitiendo en los mercados por costos, y que buscamos en nuestra natural cultura mexicana la generación de utilidades de corto plazo. Nos cuesta trabajo tener una visión de largo plazo, nos cuesta trabajo tener empresas sustentables en el tiempo. Queremos inmediatamente obtener los resultados, sobre todo en la pequeña empresa, en la empresa familiar. Y estoy convencido que México tiene que culturizarse en la convicción de hacer empresas de largo alcance. Y para hacerla necesitamos hablar de innovación, de tecnología, de creatividad, de esfuerzo, de preparación, de capacitación desde el empresario, no solamente de sus colaboradores en las empresas. ¿Cómo podemos hacer que un empresario exitoso hoy en la pequeña y mediana empresa, en la región que quieran, en el país, con la cultura multirregional que tenemos o multicultural en las distintas regiones que tenemos, cómo podemos hacer que él piense si está enfrentando el presente y preparándose para el futuro? Yo me pregunto si los empresarios mexicanos estamos preparados para el cambio. Permítanme compartir un par de videos durante mi presentación. Y ahora el primer video sobre si estamos preparados para enfrentar el cambio y si esto que vamos a observar no lo podemos transmitir o imaginar, que a pesar de el tiempo, en algunos cafés, en algunas reuniones de nuestra oficina, con algunos amigos no sucede lo mismo. Permítanme compartirlo. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. I wouldn't. Ugh. And this added to wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? You know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, Yeah? it didn't roll. Then maybe I would think about buying one. Nice try. The wheel. Gracias. Internet, las nuevas tecnologías han cambiado la forma de relacionarnos entre nosotros, de generar conocimiento, de hacer negocios, de generar empresa. Si reuniéramos todo el conocimiento generado desde el inicio de la civilización humana hasta el año 2003, tendríamos 6 exabytes de datos. Actualmente generamos 6 exabytes de datos de información cada 2 días. Toda la civilización hasta 2003 y hoy lo hacemos cada 2 días.
Según el informe reciente de IBM, el 90% de toda la información existente en el mundo fue creada en los últimos 2 años. El crecimiento de la tecnología ha dejado de ser lineal y se ha convertido en exponencial. Moore, el que inventó el procesador Intel, dijo: las computadoras han duplicado su potencia cada 18 o 24 meses. En la era del crecimiento exponencial, el pasado ya no es un buen predictor sobre lo que sucederá en el futuro. No podemos predecir el año que entra con respecto a la propia historia. Si en vez de mejorar el 1 o 2%, un avión Comet 4 hubiera mejorado exponencialmente al mismo ritmo de las computadoras, de 1950 a la fecha, este habría aumentado su velocidad de 846 kilómetros por hora a más de 7,000 veces la velocidad de la luz, y su altura máxima rebasaría los límites del sistema solar. De ese grado es lo que ha generado el conocimiento exponencial. Aquel Ford T de 1930 alcanzaría miles de veces la velocidad de la luz. En el mundo, muchos están pensando cómo adaptarse. Como les decía hace un momento, cuando fui a presentarle al señor ministro de Relaciones Exteriores nuestra idea de encadenamiento desde la educación media superior hasta los emprendedores globales, me dijo: tienes que conocer Singularity. Ya la describió él. Un grupo de personas que, sabedores de cómo ha sido hoy el conocimiento exponencial, sabedores de que la tecnología y el conocimiento están generando proyectos disruptivos, han generado esta universidad en donde solo acuden alumnos y CEOs 2 semanas al año para ver cómo adaptarnos nosotros a una nueva etapa de conocimiento exponencial. Imaginen Singularity University como un híbrido entre la NASA y la Madre Teresa de Calcuta. Y así obtendrán Singularity. ¿Cómo podemos generar proyectos disruptivos que impacten a más de 1,000 millones de personas, generando valor? Tecnología a lo grande, inmensa ambición, el famoso Think Big estadounidense e idealismo y altruismo a raudales. Esa es la universidad creada hace 6 años, dedicada a reunir, educar e inspirar a un grupo de dirigentes de empresa y de líderes jóvenes talentosos que se esfuerzan por comprender y facilitar el desarrollo exponencial de las tecnologías para resolver los grandes desafíos de la humanidad. ¿Qué detectaron? Las universidades actuales siguen formando gente para ser excelentes colaboradores de las grandes empresas y las cadenas de valor y la flexibilidad de las grandes empresas. Estas ideas están siendo revolucionadas por compañías pequeñas que piensan en cómo se apalancan en tecnologías que puedan hacer crecer su negocio de manera vertiginosa, conectándose con la gente que está afuera. Y yo me pregunto, tú o yo, ¿estamos preparados? Este es el último video que les presento, se los prometo.
Esta es nuestra preocupación. Todos los de mi generación y antes conocieron Kodak. Los jóvenes quizá no. Que no nos pase el fenómeno Kodak a las empresas mexicanas. Que no vemos dónde viene el futuro y las necesidades de nuestros clientes. Las tecnologías de negocios en un mundo globalizado nos hablan de nuevos consumidores, nuevos liderazgos, nuevas formas de colaboración. Los países emergentes, Brasil, Rusia, China, India, Indonesia, México y Turquía, juntos suman actualmente una población de 3.200 millones de personas. Y el 20% de esta tiene un elevado poder adquisitivo y estos consumidores buscarán mejores propuestas de valor de productos sustentables y ofertas responsables con el medio ambiente. Las empresas tendrán que lidiar cada vez más con consumidores que demandan calidad y menos precio, que están preparados y opinan y deciden por sí mismos, que se encuentran totalmente informados o con la información disponible, con mayor educación y cada vez más conectados. El mundo cambió. Las empresas diseñadas en el siglo XX necesitan repensar su modelo de negocio para el siglo XXI. Las empresas que más han aumentado su valor se basan en nuevos modelos de negocios colaborativos. Las nuevas empresas disruptivas son pequeñas, ágiles, revolucionan industrias enteras y crean riqueza a una velocidad nunca antes vista. Todos conocemos el fenómeno de Uber y lo que ha sucedido aquí en el DF en los últimos días. El reto de la regulación, clientes hoy defendiendo a Uber. Las empresas que mejor se han adaptado tienen las siguientes características. Hacen uso de tecnologías colaborativas, aprovechan las tecnologías aceleradoras o exponenciales existentes, cuentan con individuos y equipos multidisciplinarios, tienen una misión con un propósito transformativo masivo, tienen procesos escalables, cuentan con una autoridad distribuida, cuentan con capacidad de autorregularse, aprovechan las relaciones con el público y la comunidad externa y aprovechan la disminución exponencial de los costos. El mundo y las empresas, como las conocíamos, están cambiando. Lo que hacemos hoy no necesariamente funcionará mañana. ¿Y qué nos toca hacer? Y ahí es donde viene la preocupación. Nosotros como empresarios mexicanos, como una agrupación de empresarios junto con nuestros colaboradores, ¿cuál es nuestra misión? Nosotros los que estamos hoy aquí en este salón que dirigimos empresas, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este México que estamos construyendo? De que seguramente pasaremos a ser sexta, séptima, octava economía del mundo. Y nosotros dirigimos empresas y personas que confían en nosotros. Nosotros tenemos proveedores y clientes, estamos en cadenas de valor. ¿Cómo podremos hacer sustentable? Y ahí está nuestra responsabilidad social sobre el México que merecemos tener. Porque en México, nuestra economía en gran medida depende de nuestras exportaciones y en particular nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. Y nos estamos quedando atrás en materia de productividad, de generación de valor y de innovación. La mayoría de nuestras economías regionales son pobres. Ya lo dice un estudio recientemente de McKinsey, estamos generando 2 Méxicos, en mi concepto, muchos Méxicos. Somos cada vez más dispares entre las regiones. Mientras que en el 2014 los estados de Occidente crecieron en promedio casi el 4%, en el noroeste decrecieron 0.5%. Y ya se está acabando nuestro bono demográfico. En 2018 llegaremos al punto máximo del bono demográfico, en donde el 65, casi 66% de la población se encontrará en edad de trabajar y de ahí en adelante en declive. Hay mucho talento desperdiciado en México. El 22% de los jóvenes no estudian ni trabajan.
Somos un país de pequeñas y medianas empresas. El 95% de nuestros establecimientos tienen 10 colaboradores, trabajadores o menos. Y son las pymes las que generan el 70% de los empleos. Pero estamos creando menos empresas adicionalmente. Del 2004 al 2009, la tasa de crecimiento de generación de empresas era del 3.9%. De 2009 al 2014, solo del 1.9%. Además, nuestras empresas mueren rápido. 3 de cada 10 nuevas empresas mueren el primer año y el 70% no alcanza a llegar al quinto año. No es fácil hacer negocios en México. El índice Doing Business coloca a México en el lugar 39 y somos la economía número 14, entre 189 economías. Nos falta mucho en materia de emprendimiento. Estamos en el lugar 75 en el índice de Global Entrepreneurship, entre 150 países. Todos lo sabemos, todos lo conocemos. En general, en nuestra economía no somos productivos. Somos productivos en la economía formal, pero con el 42% de nuestra economía en la formalidad, no tenemos productividad como país. De acuerdo al estudio de McKinsey que les mencionaba, la productividad en México ha crecido en promedio a un ritmo del 0.8%. México ocupa el último lugar en productividad en los países miembros de la OCDE. Existe un México moderno que crece a tasas del 5, del 6, hasta del 8% en algunos estados del centro del país, y otro que decrece a tasas hasta del 6% negativo. Un número importante de nuestros trabajadores están en la informalidad. Casi 14 millones de personas no tienen la seguridad social, la estabilidad y seguridad laboral. Y los estados con mayor informalidad, desafortunadamente, son los estados más pobres, que se oponen al talento, a la generación, a la modernidad, en donde todavía prevalece la cultura del cacicazgo y la cultura de la autoridad, que es juez y parte de las cosas. No estamos generando suficientemente nuevas ideas, o no las estamos patentando incluso. Estados Unidos patentó 148,000 nuevas ideas en el 2014, nosotros 200. Comparativamente invertimos poco en investigación y desarrollo, el 0.43% del Producto Interno Bruto, en comparación con casi el 3% de Alemania. Y solo el 1% de las empresas aprovechan la tecnología. Necesitamos seguir impulsando la competitividad en nuestro sector manufacturero, fomentar la generación y la integración de clústeres para ser más competitivos. Necesitamos acelerar el nivel de innovación, necesitamos la formación de recursos humanos, la infraestructura académica y la innovación, la inversión en ciencia y tecnología. Necesitamos invertir en personal docente y de investigación con una visión empresarial. Necesitamos productividad científica e innovadora, infraestructura empresarial, tecnologías de la información y comunicaciones y un entorno económico y social que dé certeza jurídica para el actuar, para la innovación, para la convivencia, para los negocios. Elevar nuestra productividad. Es necesario para esto armonizar un conjunto de elementos como la innovación mediante el aprovechamiento de las tecnologías, el crear encadenamientos productivos, la integración de más pequeñas empresas que estén dispuestas a capacitarse, a certificarse, a incrustarse en nuestros clústeres, en donde hemos sido altamente eficientes en los últimos 20 años desde la apertura y en donde tenemos un enorme potencial para hacer la vertebración de una gran red de pequeñas y medianas empresas en cadenas de valor. Necesitamos impulsar los nuevos motores del crecimiento de México con los clústeres y los conglomerados, impulsar mayor acceso al crédito, al capital, al financiamiento para las empresas. Respecto a otros países, México presenta un nivel bajo de crédito destinado a empresas formales. Hay un gap todavía donde tenemos que trabajar
para el acceso al capital de las empresas y con tasas competitivas. Necesitamos aumentar las habilidades de nuestros colaboradores en las empresas, la fuerza laboral de México, para que compita globalmente, aunque atienda mercados locales, dándole mayor énfasis a la enseñanza de carreras relacionadas con las matemáticas, la ciencia, la tecnología y la comunicación con otras partes del mundo. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que atrevernos a creer en nosotros como empresarios, como país, crear una nueva cultura empresarial, generando un modelo dual de conocimiento para las empresas, en donde los investigadores estén en la empresa y los empresarios convivamos y estemos en la investigación, dándole prioridad a la innovación, a la tecnología, para la sustentabilidad de nuestras empresas en el tiempo. Hoy, la prosperidad de los países depende cada vez menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus sistemas educativos, sus científicos, su conocimiento y sus innovadores. Los países más exitosos no son los que tienen más petróleo o más reservas de agua o más bosques o más cobre o más soya, sino los que desarrollan las mejores mentes y exportan productos con mayor valor agregado. En el libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Como Coparmex, es nuestro papel y nuestra responsabilidad generar la cultura empresarial que le dé sustentabilidad a los líderes de las distintas regiones de México. Que con nuestros valores, con nuestra visión, con la cultura que heredamos de nuestros padres y abuelos, sigamos generando el liderazgo en las distintas regiones en donde estamos. Es importante abrir la mente de nuestros empresarios mexicanos, de nuestros funcionarios públicos y ligarnos a los talentos, a la innovación, para generar esta nueva cultura de innovación, de creatividad, de competitividad global, de visión internacional de los empresarios mexicanos. Necesitamos contribuir a formar la cultura de los empresarios del siglo XXI. Coparmex se inició en 1929 con la visión compartida de una nación, en donde la cohesión social, el diálogo, la persona, era el centro del desarrollo de la nación. Y en esta propuesta hemos pasado distintas etapas de nuestra historia. En los 60s, después de la Segunda Guerra Mundial, la Coparmex tuvo la visión de preparar a los funcionarios, ejecutivos, a las personas que trabajaban en las empresas para la tecnología, para las nuevas técnicas, para la competitividad de los 60s y de los 70s. En los 80s, en la preparación de la política pública, los que participaban en lo público para transitar hacia modelos de democracia moderna, de relación sociedad y gobierno, de animarnos a vivir afuera de las paredes de nuestras propias empresas para darle sustentabilidad a nuestro proyecto de nación. Y así transitamos hacia la democracia, en la libertad, en la responsabilidad. Posteriormente, en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Y en esa lucha, en ese esfuerzo, estamos participando en nuestra política pública, generando contenido, visión de las reformas transformadoras que desde hace 14 o 15 años hemos venido proponiendo para México y que hoy tenemos la plataforma para el desarrollo futuro. Pero tenemos que ver lo que sigue para México. Y lo que sigue para México es, en el marco de un sistema de derecho, de un combate a la corrupción, de una impartición de justicia en donde las instituciones dicten la convivencia, en donde haya consecuencias para aquel que rompa la ley. Pero eso no podrá ser suficiente si no generamos el entorno de la actividad económica que nos eleve la calidad de vida de los mexicanos. No solo se trata de generar empleos, se trata de generar progreso realmente, de generar valor. Y la única forma de generar valor es a través de las empresas. Y la única forma de generar valor en las empresas es a través del valor agregado, de la innovación, de la tecnología. Un día, en un país donde estaba lloviendo, y lo corroboré también en Francia, en la capacitación a los trabajadores, yo les pregunté el nivel de salarios al CEO de la empresa.
y me dio un nivel de salarios como 3 o 4 veces superior al nivel de salarios que yo observo en México, que por cierto, una alta preocupación tenemos en el sector empresarial sobre la disminución del salario promedio en México, que teníamos 4.4 promedios salarios mínimos en promedio en la formalidad y hoy tenemos 3.2 promedios de salarios mínimos en la formalidad en las empresas mexicanas. Y entonces él me justificó el nivel de salarios y me dijo que era necesario por tal y cual razones en su industria. Y me dijo: Juan Pablo, los empresarios de este país hemos aprendido que para pagar ese nivel de salarios, ese bienestar y esa calidad de vida, tenemos que generar valor, tecnología. No podemos competir con commodities, tenemos que competir con conocimiento para poder entonces ser sustentables en el tiempo. Lo que hoy nos funciona a los empresarios pequeños mexicanos, que nos alcanza para mandar a nuestros hijos a buenas escuelas, que nos alcanza para las vacaciones y las clases extras, que nos alcanza para el nivel de vida que les damos a las clases medias de México, no necesariamente funcionará en 5 o en 10 años. Necesitamos una nueva cultura, dar un paso los mexicanos para la generación de valor, de conocimiento transformado en patentes, en productos, en el mercado y con una visión global, saliendo del confort. México tiene un gran potencial de crecimiento, de desarrollo, una de las economías más atractivas del mundo, con mayor potencial, pero somos los mexicanos los que no estamos observando la oportunidad. Y tenemos que generar esa cultura entre nuestros empresarios, una cultura de capacitación y de compromiso. Que pasemos del café y de los buenos deseos a las acciones cotidianas de todos los días. En mi concepto, esto es la responsabilidad que tiene la Coparmex en los albores del siglo XXI. Se los propongo para que lo trabajemos juntos, que tengamos la innovación, la creatividad, la visión de inspirar las cadenas de valor y esta cultura, esta nueva cultura de emprendedores en México para hacer sostenible nuestros modelos región por región en el México, ese México que compartimos y que todos merecemos. Muchas gracias.